Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a las charlas de tópicos selectos de biología. El día de hoy tendremos la primera charla a cargo de la doctora Danae Morales Ángeles, quien es egresada de la segunda generación de biología. Y bueno, antes de empezar a leer un poquito sobre su trayectoria académica, le cedo la palabra al director del plantel, el doctor Marco Tulio Buenrostro Nava, para que les dé la bienvenida. Muchas gracias, maestra Rocío. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, bienvenidos a esta charla de tópicos selectos de biología de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, este viernes 19 de marzo. A nombre de nuestro señor rector, el doctor Cristian Torres Ortiz, les doy la más cordial bienvenida. Y pues obviamente hoy esta charla será impartida por una egresada de nuestro programa, ¿no? Lo cual tiene mucho mérito y pues también para que los estudiantes y aspirantes a biología conozcan de lo que puede hacer uno de nuestros egresados de este programa. Pues bienvenidos a todos, muchas gracias a la doctora Danae por haber aceptado esta invitación para platicarnos sobre sus experiencias y muchas gracias, maestra Rocío, por organizar este tipo de eventos. Adelante. Como les mencionaba, ella egresó de la segunda generación, es bióloga obviamente de formación, hizo una maestría en biología molecular y biotecnología en el programa Top Master en ciencias biomoleculares en la Universidad de Groningen en Países Bajos. Asimismo, del 2013 al 2017 hizo un doctorado en microbiología molecular en la misma universidad, donde sus líneas de investigación son síntesis de pared celular de Bacillus subtilis y mecanismos de acción de nicina. Y en enero y junio del 2018, una posición postdoctoral igual en la misma universidad que ya les mencioné, donde la línea de investigación es función de los dominios pasta de PBP2B de Bacillus subtilis, y actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Noruega en Ciencias de la Vida y desarrolla las líneas de investigación de librerías de transposones de Staphylococcus aureus en biología de biopelículas de este mismo microorganismo y obviamente en la pared celular también de este organismo. Y tiene publicaciones de varios artículos científicos en varias revistas de alto impacto. Entonces, a mí me da mucho orgullo, Danae, tenerte el día de hoy. Eres una persona admirable y muchas gracias y bienvenida. Te dejo con nuestra audiencia. Adelante. Un momento. Ya espero que ya estén viendo las diapositivas. Sí, ya se visualiza. Bueno, primero, pues, gracias, Rocío, por haberme dado esta oportunidad de presentar, pues, en lo que me encuentro trabajando. Y como ya les mencionaron, soy egresada de la facultad, pero ya han pasado unos años. Y desde que salí he estado trabajando principalmente con bacterias gram positivas, con diferentes, pero en específico actualmente me encuentro trabajando con Staphylococcus aureus y pertenezco al grupo de microbiología molecular de la Universidad de NMBU, que se encuentra en Noruega. Nos encontramos en un poblado muy pequeño que se llama Os, estamos a 30 minutos de Oslo. Y pues hoy les voy a platicar un poco sobre Staphylococcus y en dos temas en específico, que son biopelículas y pared celular. Tengo entendido que la plática es para estudiantes de biología en general y pues yo me especializo en biología molecular. Entonces lo que traté de hacer es poner muchos conceptos de biología molecular, pero explicarlo de tal forma que todos los estudiantes puedan entender. Y bueno, la plática la voy a dividir en dos. Primero les voy a hablar de cómo podemos identificar genes involucrados en la formación de biopelículas y en general cómo podemos identificar genes
si queremos buscar cierta función. Y la segunda parte de la plática es sobre el rol de un gen en específico que tiene este nombre que es realmente un número, 0671, y es la función en biopelículas y en metabolismo de pared celular. Pero antes de empezar, pues les tengo que platicar quién es Staphylococcus aureus. Lo primero que tienen que saber es que es una gram positiva y que probablemente todos tengan en este momento Staphylococcus viviendo con ustedes, porque lo podemos encontrar en lo que es la piel o también en lo que son la nariz. Este es un patógeno que es oportunista y esto se debe a que tiene moléculas que se llaman factores de virulencia. Los factores de virulencia pueden ser diversos y en el caso de Staphylococcus podemos ver en esta imagen que tiene ciertas proteínas que se encuentran en su pared celular que son las que le permiten unirse a lo que va a ser su huésped. De igual forma tenemos otras moléculas que pueden ser enzimas o toxinas que son las que le ayudan a destruir el sistema inmunológico, en este caso de los seres humanos. En el caso específico de humanos, tenemos diversas enfermedades que puede producir, que pueden ir desde una neumonía hasta infecciones en el tejido blando. Actualmente que tenemos este problema de la pandemia, sabemos que muchos de los pacientes que se han infectado de COVID después desarrollan ciertas enfermedades secundarias y entre ellas uno de los patógenos que se han encontrado en muchos de los casos es Staphylococcus. Y una problemática que actualmente tenemos, no solo con Staphylococcus, sino con todos los tipos de bacterias que causan enfermedades, es la del desarrollo de la multiresistencia. Por ejemplo, en el caso de Staphylococcus, aquí vemos una línea del tiempo. En los años 40, la penicilina se empezó a utilizar para combatir obviamente las Staphylococcus y unos años después lo que resultó es que se encontraron los primeros casos de bacterias resistentes a penicilina. Posteriormente, unos años después, se utilizaron vancomicina y metacilina y el mismo fenómeno apareció. Encontramos cepas que ya son resistentes a estos dos antibióticos y probablemente en este momento ya existan otros Staphylococcus que sean resistentes a más antibióticos. Y como pueden ver, esto pues es una gran problemática porque en la actualidad sí tenemos muchos antibióticos, pero en algún momento vamos a tener que buscar otras soluciones. Y con esto voy a dar un brinco a lo que son las biopelículas. Seguramente han visto imágenes como esta. Lamento que sean un poco feas, pero bueno, podemos ver imágenes en las que tenemos algo creciendo entre los dientes o alguien que no ha lavado el baño varios días y algo está creciendo ahí. O incluso en las piedras podemos ver algo que es un poco pegajoso. Estos son biopelículas y las biopelículas lo que son organismos que pueden ser no solo bacterias, sino también pueden ser hongos o una combinación que están viviendo en lo que es una matriz extracelular, que en este caso es lo que podemos observar en azul. Y están viviendo como en una comunidad. La composición de las biopelículas, lo que primero podemos ver es que obviamente tenemos la matriz extracelular y esta matriz extracelular está compuesta por diversas moléculas que pueden ser polisacáridos, proteínas y también ADN extracelular. Otra característica es que podemos encontrar bacterias que se encuentran vivas o bacterias que están muertas, que son en este caso las que vemos en color verde. ¿Y cómo sabemos esto? Algo que podemos hacer es teñir nuestras células con unas tinciones fluorescentes que lo que se hacen es unirse al ADN. En este caso utilizamos una que se llama Cyto9, que lo que hace es unirse al ADN de células que están sanas. Y en el caso de que queramos teñir células que están muertas o que están en cierta forma dañadas, utilizamos algo que se llama yoduro de propillo, que solo va a teñir a las células que tengan la membrana celular dañada.
Y si fuéramos al microscopio, veríamos una imagen como esta, donde vemos una población de bacterias verdes, que son las que están vivas, pero también vemos ciertas bacterias que ya han muerto. Otra característica de los biofilmes es que la actividad metabólica es heterogénea. ¿A qué me refiero con esto? A que existen gradientes tanto de oxígeno como de nutrientes, y esto quiere decir que la población que vive en la superficie probablemente tenga más acceso a lo que son nutrientes y oxígeno, mientras que las poblaciones que se encuentran en las capas más internas probablemente no tengan acceso a estos recursos y como consecuencia estarían en lo que se conoce como dormancia, o sea que tienen un metabolismo que está apagado. Esto puede resultar problemático porque la mayoría de los antibióticos que utilizamos actualmente se enfocan en bacterias que tienen un metabolismo activo, por lo cual si aplicáramos un antibiótico a este biofilme, lo que resultaría es que probablemente las células de la superficie mueran y sin embargo las de estas capas sigan vivas, por lo cual la infección no se terminaría. Otra característica importante de las biopelículas es que la matriz celular es una forma de escudo. Las protege tanto de antibióticos, de UV, incluso de fuerza que nosotros podamos poner en ellos. Y con esto quiero ahora platicarles del proyecto en el que me encuentro trabajando actualmente. El proyecto se llama Disrupt y lo que quiere decir es que queremos encontrar genes que sean capaces de romper lo que son los biofilmes. Este proyecto lo estamos llevando a cabo en la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida en el grupo de Morten Schoss. Y como ya mencioné, nosotros nos especializamos en Staphylococcus aureus. Sin embargo, este proyecto lo estamos realizando con otros 3 grupos de investigación de otras universidades que trabajan con E. coli, Streptococcus y Pseudomonas. Entonces, lo que queremos es encontrar genes en diferentes organismos que estén relacionados con biopelículas. Pero para esto, primero les quiero platicar cómo es que identificamos genes, en este caso involucrados en formación de biopelículas. Sin embargo, esto se puede aplicar a muchos otros objetivos. Lo que normalmente hace un biólogo molecular cuando quiere saber cómo funciona un gen, lo que hace es básicamente borrar el gen. Y con esto lo que espera es que haya algún cambio en el fenotipo. Esto no siempre sucede, pero en muchos casos es posible que sí tengamos un cambio muy radical en el fenotipo. Y nuestro objetivo es crear una biblioteca en la que tengamos Staphylococcus, donde dicho gen o dichos genes estén mutados al azar. Y para eso, lo que queremos es poderlo utilizar como una herramienta. Este es un ejemplo de cómo podríamos utilizarlo en el caso de que quisiéramos encontrar cómo funciona un antibiótico. Digamos que ya tengo mi librería de Staphylococcus y lo que hago es ponerla a crecer en una caja de Petri y lo que obtendría es que todas mis colonias y todas mis mutantes crezcan. Como pueden ver en este caso, las mutantes están de diferentes colores para que vean que es un fenotipo, que tienen un fenotipo diferente. Pero digamos que ahora las crezco con el antibiótico que me interesa saber cómo funciona, lo que esperaría es que no todas crezcan, que solo aquellas en las que el antibiótico no es efectivo serían las que crecieran. Y esto nos ayudaría a identificar genes que están relacionados con la función del antibiótico. Actualmente ya existe una librería de este tipo en Staphylococcus, que es una librería de transposones de la Universidad de Nebraska. En la siguiente diapositiva les voy a explicar qué son los transposones. Pero en este caso, el mensaje que les quiero dar es que existe una biblioteca de mutantes que prácticamente lo que puedo hacer es hoy escribir un correo y pedir directamente a la universidad
qué mutante con qué gen mutado quiero. Y simplemente ellos me enviarían la cepa. Y entonces se preguntarán si esto ya existe, ¿por qué queremos hacer más librerías? Bueno, la razón es muy simple. La librería de esta universidad es de una cepa en específico que sí es muy usada, de hecho es de las librerías que más se usan para estudiar Staphylococcus, pero el inconveniente es que no es la única cepa de Staphylococcus con la que se trabaja en laboratorios. Por ejemplo, en nuestro laboratorio trabajamos con 2 cepas, una que se conoce como NCT 83251 y otra que se conoce como Newman. Y además de eso, nosotros tenemos el objetivo de crear no solo una librería de transposones, sino una librería basada en la tecnología de CRISPR-Cas, de la cual les voy a hablar en otras diapositivas más adelante. Pero primero vamos a enfocarnos en qué es una librería de transposones y para eso necesitamos saber qué es un transposón. Como pueden ver en esta imagen, tenemos 2 moléculas de ADN, una que está gris y otra que tiene un fragmento el color verde. A este fragmento es a lo que le conoceríamos como transposón. Y este fragmento lo que tiene de especial es que tiene la habilidad de brincar. Lo que vamos a ver a continuación, lo que va a pasar es que lo que es el transposón se va a insertar de la molécula gris a la de la molécula más gris a la menos gris, como pueden ver en la imagen. Y esta inserción se da por medio de una proteína que se llama transposasa. Entonces, solo para recordar, un ejemplo de los transposones que podemos ver en la naturaleza es el caso del maíz y los colores. En este caso, la inserción de un transposón es el que da los diferentes colores en el maíz. Y ahora sí, para recordarles cómo es que creamos mutantes, como les mencioné, lo que un biólogo molecular haría sería borrar el gen y eso ya sería mi mutante. En el caso de los transposones es un poco similar, pero a la vez diferente, porque en este caso el transposón lo que haría sería insertarse en algún punto del gen y de tal forma que el gen sigue ahí, pero está disruptido. ¿Y cómo creáramos una librería de transposones? El proceso es un proceso de biología molecular que normalmente usamos en el laboratorio. Lo que hacemos es poner el material que nos interesa introducir en la bacteria en plásmidos y los introducimos a la bacteria y después de cierto tiempo la crecemos y el resultado sería que ahora tuviéramos una librería donde Staphylococcus tuviera mutaciones al azar en diferentes genes. Existe cierto inconveniente de usar librerías de transposones porque existen genes que son esenciales y otros que no son esenciales. ¿A qué me refiero con que por qué sería una desventaja? ¿Qué pasaría si muto un gen que no es esencial? Lo más lógico que pasaría es que obtengo una mutante y esta crecería. Sin embargo, si trato de borrar un gen que es esencial, lo que voy a obtener es nada, simplemente mis bacterias no van a crecer no van a crecer y no me va a ser posible estudiar la función de dicho gen. Sin embargo, actualmente ya podemos hacer ciertas técnicas para intentar estudiar estos genes y esto se trata de controlar la expresión del gen. En este caso, lo que haríamos sería crecer primero la bacteria para estar segura que está sana y después iríamos disminuyendo la expresión de tal forma que la bacteria empiece a presentar el fenotipo que corresponde a la deleción de ese gen hasta que finalmente se muera. Pero lo importante aquí es que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar el gen en esta ventana donde la bacteria está presentando el fenotipo mutante. Y para lograr esto existen diferentes estrategias. Sin embargo, nosotros estamos usando algo que se llama interferencia de CRISPR-Cas.
Espero que CRISPR les suene conocido. El año pasado, dos científicas se llevaron, de hecho, el premio Nobel por el descubrimiento de este sistema. Y si no les suena conocido, tal vez les suene lo de la noticia de las chinitas gemelas que fueron creadas con este sistema. Nosotros no utilizamos precisamente el sistema como cual, sino una variante que lo que hace es que está basada en dos moléculas. La primera es un ARN de guía y este ARN de guía tiene una secuencia que es similar a una secuencia que se encuentra aproximadamente en lo que es el promotor del gen que nos interesa disminuir su expresión. Y la otra molécula es una enzima que se llama dicas9, que es la que se encarga de unir al ARN de guía al ADN. De esto, lo que resultaría es que la transcripción de nuestro gen de interés se detendría. Y normalmente para crear la biblioteca lo que haríamos es introducir la molécula de dicas9 y el ARN de guía en forma de plásmidos a Staphylococcus. Y solo para recordarles, en este punto, nuestra bacteria aún presenta un fenotipo a lo que le llamamos wild type, que es el fenotipo normal, por decirlo así. Pero si agregamos, en este caso, IPTG, lo que resultaría es que podríamos disminuir la expresión de dicho gen. Y de igual forma, el objetivo es que al final tengamos una biblioteca donde tenemos estafilococos con diferentes plásmidos, con diferentes guías de ARN. Actualmente esta biblioteca ya la tenemos y la tenemos en dos cepas de Staphylococcus. Y entre las características de esta biblioteca es que podemos disminuir la expresión de alrededor de 1800 genes o operones, que viene siendo alrededor del 95% del genoma de Staphylococcus. ¿Y qué utilidad le podemos dar a esta biblioteca? Existen muchas, pero en específico les voy a platicar un poquito de lo que sería utilizarla para estudiar biofilmes o biopelículas. Para estudiar biopelículas, pues se pueden hacer diferentes tests y uno de ellos es el que se conoce como formación de macrocolonia, que es lo que vamos a ver en esta imagen. Esta es Staphylococcus crecido en un medio que se llama TSB y esta es una colonia que se ha crecido por 5 días. Sin embargo, si al medio le agrego magnesio, lo que sucede es que Staphylococcus va a empezar a crear este tipo de estructuras que en inglés, en español la traducción es como arrugas, pero realmente son como, si las ves en la caja de Petri, se ven como ciertos levantamientos. Y lo que hicimos, lo que en este momento fue un estudiante de maestría, lo que hizo es que tomó la librería de Staphylococcus con esta de CRISPR y la creció en placas con este medio y magnesio, y al final lo que buscó fueron macrocolonias que tuvieran fenotipos interesantes o que fueran simplemente diferentes a lo que es wild type. Y ejemplo de esto son estas imágenes que tenemos aquí. Como pueden ver, el control o como normalmente Staphylococcus debería de ser, es como esta imagen que estoy señalando de momento, pero tenemos aquí diferentes macrocolonias en las que el fenotipo se ha modificado. Lo interesante de lo que encontramos es primero que pudimos localizar genes que antes ya se habían reportado, que tienen cierta influencia en la formación de biopelículas, por lo cual eso para nosotros es un resultado bueno porque quiere decir que nuestra biblioteca sí sirve con este objetivo. Y lo otro que encontramos obviamente fueron diferentes genes que no han sido reportados
Y por el momento no les puedo platicar mucho de los resultados de esto, pero les puedo decir que tenemos, por lo menos en mi caso, yo estoy siguiendo un gen en específico que es una metiltransferasa, y en conjunto con mi estudiante de maestría, un gen que es parte de respiración. Y con esto voy a dar paso a la siguiente parte de la plática, que es el rol del gen 0071 en biopelículas y metabolismos de pared celular. Y para eso, otra pequeña introducción. Como saben, las bacterias tienen algo que se llama pared celular, y la función de la pared celular, que es esto que se encuentra alrededor de ellas, es darles forma. Es una de las principales funciones, pero también las protege de los cambios osmóticos del medio ambiente. La pared celular está conformada por un polímero que se llama peptidoglicano, y este a su vez está formado por subunidades, que es lo que vemos en este momento en la pantalla. Esta subunidad está formada por 2 azúcares y por un pentapéptido. En el caso de Staphylococcus, aparte del pentapéptido que todas las bacterias tienen, tiene esto que se llama puente de pentaglicina. Y lo que sucedería en una bacteria normal es que varias moléculas, varias subunidades se unirían para formar lo que es la pared celular que podemos ver representada. La pared celular es metabolizada porque obviamente las bacterias se encuentran constantemente dividiéndose y creciendo, y para eso es necesario que el nuevo material de la pared celular sea incorporado en la pared celular. Y para esto existen unas enzimas que se llaman hidrolasas, que básicamente son tijeras, y lo que hacen es cortar estas moléculas para permitir que el nuevo material sea incorporado o sea arreglado. Las hidrolasas, si tienen un funcionamiento correcto, lo que esperaríamos es que la bacteria tenga una apropiada expansión celular. Sin embargo, pueden ocurrir ocasiones en que las mutantes tengan otros efectos, como que produzcan demasiadas hidrolasas, o también se le llaman autólisis. Y lo que produciría esto es que la pared celular se destruyera, y como consecuencia la bacteria moriría. Pero también puede pasar lo contrario, que no haya suficiente autólisis, y como resultado la bacteria no puede expandir su pared celular. Estas hidrolasas, aparte de todo esto, tienen función en la separación de las células. Son las que se encargan que después de que se forme el sitio de división celular o septum, son las que se encargan de cortarlo y permitir que las células hermanas se separen. Y las hidrolasas, aparte de todas las funciones que ya les dije, también tienen importancia en la formación de biopelículas. No sé si recuerdan, pero en la introducción les dije que en un biofilme podemos encontrar tanto células vivas como muertas. Y no sé si ya se preguntaron por qué conservaríamos células muertas o por qué sacrificaríamos células de nuestra comunidad. Lo que sucede es que cuando estas células mueren, todo el material que está contenido en ellos es liberado, y entre ellos lo que se libera es el ADN, y esta molécula de ADN, aunque no lo crean, funciona también como pegamento en la que viene siendo el biofilme. Entonces, la importancia de las hidrolasas en lo que son los biofilmes es el poder sacrificar ciertos miembros de la población para liberar este ADN y hacer posible la formación de la biopelícula. En el caso de Staphylococcus, tenemos varias hidrolasas, y algunas de ellas se encuentran reguladas por un sistema que se llama Wollard-Kay, que es un sistema regulador de 2 componentes.
tal vez este es un concepto nuevo para algunos, pero tenemos unas proteínas que se encuentran en la membrana y esta va a recibir una señal del medio ambiente. Y esta señal lo que le va a decir es que necesita mandar el mensaje, en este caso a Bull Air, de que tiene que mandar el mensaje nuevamente hacia la célula, de que se expresen ciertos genes, y en este caso los genes que están regulados por Bull Air, bueno, hay varios, pero entre ellos se encuentran hidrolasas. Todas estas moléculas que ven aquí, o estas representaciones, son hidrolasas que Staphylococcus tiene. Entre lo que podemos ver es que tienen diferente tipo de dominios, lo que quiere decir que tienen la capacidad de cortar en diferentes partes de la pared celular. De estas hidrolasas, esta última, la que se llama ATL, es la que actualmente se encuentra más estudiada porque se sabe que es la que se encarga de permitir el corte para dividir las células durante la división celular. Pero en el caso específico de biofilmes, conocemos que tanto esta que se llama SL1 y también ATL, que es la que les acabo de mencionar, tienen cierto papel en la formación de las biopelículas. Sin embargo, en uno de nuestros experimentos, encontramos que a otra hidrolasa, la 00671, que de hecho es esta que está aquí al principio, que no les mencioné, perdón, esta al parecer también tiene cierta relación con la formación de biofilmes. Lo que podemos ver de esta molécula es que tiene unos dominios que se llaman LIS-M, que lo que sabemos de ello es que permiten que se una al peptidoglicano. Y luego tiene un dominio CHAPS, que es el que le da la habilidad de cortar la pared celular. En el caso de los dominios CHAPS, se sabe que pueden cortar en esta región, pero también pueden cortar en esta otra, que viene siendo actividad endopeptidasa. Por el momento les puedo decir que no sé específicamente en esta cuál de las dos actividades tiene o si tiene ambas. Pero lo que sí les puedo contar es que ya creamos obviamente la mutante, en donde removimos el gen, y lo que vimos es que hay una disminución en la formación de biopelículas. Estas gráficas que ven aquí, lo que se hace es que se crece la bacteria en placas de 96 pocillos, de tal forma que la biopelícula se va a formar en el pocillo, y posteriormente, para saber qué tanto se formó, lo que hacemos es añadir cristal violeta, y lo que medimos es cuánto cristal violeta es lo que puede retener el biofilme. Y en este caso lo que podemos ver es que nuestra mutante tiene una disminución. No es demasiado, pero ya nos da cierta información de que este gen tal vez tiene cierto papel en la formación de biopelículas. Y lo siguiente que hicimos fue ver cuál es la proporción de células vivas y muertas en dicho biofilme, porque al ser una hidrolasa lo que esperaremos es que tenga cierta función en matar, tal cual, células. Para eso usamos estas dos tinciones que ya les mencioné. Una nos permite ver las células muertas y otra las células sanas. Y fuimos al microscopio confocal y tomamos estas imágenes. Lo que están viendo es, si tuviéramos una caja, esta parte es la parte de arriba, y después podemos ver las partes de los lados que vienen siendo Y, Z y XC. Y si comparamos lo que wild type, que viene siendo Staphylococcus sin ningún tipo de modificación, con esta mutante, lo que vemos es que la mutante presenta menos células muertas. Y para hacerlo más evidente, puedo separar los dos colores, y aquí podemos ver claramente que hay menos células muertas.
Adicional a esto, lo que quisimos ver es si las células muertas estaban relacionadas con la cantidad de ADN extracelular. Y para eso lo que hicimos fue medir obviamente el ADN extracelular, tiñéndolo con una tinción que se llama Cytox, que nos permite teñir ADN. Y lo que vimos es que si comparamos wild type con nuestra mutante, la mutante que tenía menos células muertas también tiene menos ADN extracelular. Entonces, al parecer existe cierta relación entre la disminución de la expresión de este gen con la cantidad de ADN extracelular. Y ahora solo es un recordatorio nuevamente de las funciones de las hidrolasas, porque vamos a pasar de hablar de pared celular a hablar a bacterias en estado planctónico. Y para ello, como sabemos que esta hidrolasa podría tener cierta función en división celular, lo que hicimos fue ir al microscopio para verificar que su morfología fuera normal. Y lo que vemos en lo que es contraste de fase es que las bacterias al parecer no tienen ninguna modificación o posiblemente, bueno, realmente no hace algo que sea evidente. Posteriormente, lo que se hace es que se tiñen también lo que viene siendo la pared celular. Esto es también una tinción de fluorescencia que es específicamente para pared celular. Y nuevamente, si comparamos el fenotipo del wild type con la mutante, no vimos ninguna cosa que fuera extraña. Sin embargo, algo que tuve curiosidad de saber es sobre la regulación de estas hidrolasas, porque existen ciertos reportes que la expresión de ATL y SL1 están reguladas una con otra. Y quería saber si este gen 0671 también podría tener alguna regulación. Y para eso, lo que seguimos fue a la expresión de ATL1. Y esto lo hicimos por algo que se llama ensayo de luciferasa. Si eso le suena como luciérnaga, es porque sí están relacionados. Este ensayo se basa en que tengo luciferina y al incubarla con luciferasa, que es una proteína que va a transformar la luciferina a otro compuesto, pero durante esa transformación se produce luz. ¿Y cómo esto me hace posible que pueda ver la transcripción de un gen? Pues es muy sencillo, porque lo que me interesa saber es cuáles son los niveles de transcripción en este caso, de ATL en mi mutante. Y lo que hicimos es poner el gen de la luciferasa bajo la regulación del promotor de la molécula del gen de ATL, que es el que me interesa saber si se transcribe o no. De tal forma que si en una placa de 96 pocillos pongo luciferin y pongo mis bacterias, espero que mis bacterias empiezan a producir luciferasa si el promotor está encendido. Y eso fue lo que hicimos y lo verificamos de esta forma. No se me pierdan, esta gráfica tiene dos cosas. Uno es crecimiento celular y otro es unidades de luciferasa. Lo primero que podemos ver, tanto de color azul como gris, es el crecimiento de las bacterias. Tanto wild type como la mutante crecen igual, en eso no hay ninguna modificación. Sin embargo, si ahora nos enfocamos en lo que es la expresión de ATL por luciferasa, lo que vemos en amarillo es wild type. Y si lo comparamos con verde, que es mi mutante, lo que puedo ver es que la expresión de ATL en mi mutante ha disminuido. Entonces, todo parece indicar que existe cierta relación entre si hay disminución de este gen, parece indicar que también hay disminución de ATL. Y esto nos pareció muy interesante y quisimos saber si había alguna relación con
las demás hidrolasas que están bajo el mismo bol arcade. Y para esto hicimos el ensayo en todas. No les voy a enseñar las gráficas de todas porque sería muy aburrido, pero les voy a enseñar las gráficas de solo 2, que son las que realmente importan para este ensayo. Y lo que encontramos es que hay otros 2 genes que probablemente también afectan la expresión de ATL. El primero es SLE1, y nuevamente, como podemos ver en color azul y gris, que el crecimiento de las bacterias no se ve que esté tan afectado. Sin embargo, en color verde, que es la expresión del gen de ATL, podemos ver que realmente se ha disminuido. Y ahora, en el caso de este gen que no tiene nombre y que por el momento es 2571, lo que vemos es que primero en azul es como normalmente Staphylococcus debería crecer, pero parece que hay cierto defecto. Sin embargo, no estoy segura que sea un defecto en número de bacterias que estén creciendo, porque las crecí nuevamente en un volumen más grande y lo que sucede es que estas bacterias empiezan a formar ciertos agregados. Entonces, lo que probablemente pasó en estos gráficas es que como se mide en 96 pocillos, una parte de la población simplemente se fue al fondo y no está en lo que medimos. Bueno, pero el punto en esto es que lo que vemos es que la expresión de ATL probablemente también está disminuida. Por lo tanto, lo que hasta el momento sabemos es que probablemente la disminución de estos 3 genes tiene cierto efecto y hace que se disminuya este último gen. Y con esto quiero terminar mi plática haciendo un resumen de lo que les he contado el día de hoy. La primera parte de la plática les conté cómo podemos identificar genes involucrados en la formación de biopelículas y para eso les hablé de 2 temas, uno es transposones y otro es CRISPR. La segunda parte de la plática vimos el rol del gen 071 tanto en biopelículas y metabolismo de pared celular, y en el caso de biopelículas las conclusiones que tenemos hasta el momento es que las biopelículas de 071 presentan un número menor de células que wild type y que también presentan una disminución en la cantidad de ADN. Y la última conclusión, que es lo que les acabo de mencionar ahora, es que el metabolismo de pared celular, en el caso de estas 3 hidrolasas, parece que su disminución afecta la expresión de otra hidrolasa. Y con esto quiero agradecer primero a Rocío y a Marco por permitirme dar esta plática. Y también quiero agradecer, por supuesto, al grupo de biología molecular de la Universidad NMBU, principalmente a mi jefe, al jefe del grupo, que es Morten Schoss, pero también quiero agradecer a nuestros colaboradores de las diferentes universidades. Y pues muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas o comentarios, adelante. Ok, Dana, muchísimas gracias. Por aquí tengo unas cuantas preguntas. Unas cuantas preguntas que me han hecho llegar los chicos. Uno de ellos es en relación a qué es una cepa. Una cepa, bueno, existe lo que es una especie, que en este caso es Staphylococcus, y una cepa viene siendo es la misma especie, pero con ciertas variaciones. En el caso de Staphylococcus, te lo puedo poner así, hay cepas que son multiresistentes y hay cepas que no. Hay, por ejemplo, en otros casos, por decir, el de Streptococcus, que es el mismo Streptococcus, pero hay ciertos bacterias que se pueden encapsular y otras no. Entonces es la misma especie, pero con ciertas variaciones. Ok, muchas gracias. Y aquí hay un comentario de Montserrat León. Este es en la página en Facebook de la FCBA,
quien dice, buenas tardes, muchas felicidades por tu trabajo. Tengo algunas dudas al respecto y son las siguientes. Número 1, con esta reducción o modificaciones del gen del Staphylococcus aureus, asimismo puede generar más o menos resistencia a antibióticos. Puede resultar ambas, depende obviamente del gen que mutes o que disminuyó su actividad. Eso es de las cosas interesantes que queremos lograr con esta biblioteca, que como no sabemos con cuáles genes y con cuál antibiótico se va a ver afectado dicho gen, esto nos podría dar información. Entonces realmente pueden suceder las dos cosas, pero realmente depende del gen. Ok, y la segunda, con base a tus conocimientos y la información que has obtenido en toda tu trayectoria, ¿crees que sea posible encontrar, en lugar de medicamentos, organismos marinos potencialmente hablando que puedan irrumpir en las hidrolasas de estas bacterias e inhibir su crecimiento? Sí, no necesariamente marinos, pero de hecho las hidrolasas tienen no solo, se puede decir que también tienen una actividad antibiótica. No necesariamente Staphylococcus, pero ciertas bacterias pueden producir estas hidrolasas para matar no solo a tu misma bacteria, pero sino a otras bacterias de otras especies. Entonces es posible que encuentres un microorganismo, incluso que salgas de tu casa y hagas un hoyo y encuentres una nueva bacteria que tenga una hidrolasa nueva. Hay una pregunta de uno de los estudiantes en relación a que si no se afecta la fisiología de las mutantes. Que si no se afecta. Bueno, el punto de hacer una mutante es afectar su fisiología. Entonces la respuesta es sí, sí se afecta. Okay. Y hay otra que dice, ¿cómo se protege de la degradación el ADN que sale de las células que se mueren en la pared celular? Porque algo así, yo imagino que es en relación con lo que mencionabas de que se sale ese ADN de las células. Entonces, a lo mejor piensan que puede haber ADNA, no sé, pero... Sí entiendo la pregunta, así como que debe de haber algo más. No tengo la respuesta en este momento. Sí entiendo que obviamente si se rompe una célula, todo queda expuesto, incluido proteínas de ADN, entonces todo está expuesto a degradación. No tengo la respuesta de si existe un mecanismo específico, asumo que debe existir, pero lamento no poder dar la respuesta en este momento. Ok, Dana, pues hasta ahora en lo que he revisado, a menos que se me pase algo, no, son las preguntas que han hecho los chicos, y incluso hay participación de gente de otros programas educativos de otras universidades, y por ahí felicitaciones que ya en su momento tú verás cuando entres al Facebook de la facultad. Y bueno, una pregunta que en lo personal tiene que ver con si te ha costado o cómo fue que tú te involucraste con estos grupos de investigación para hacer los posgrados que al inicio mencioné, para que los chicos conozcan un poquito al respecto, y quienes ya egresaron o tienen dudas de hacer un posgrado, pudieran conocer tu punto de vista al respecto de este proceso para tu formación, Danae. Si nos puedes contar esa experiencia. Sí, les puedo contar cómo fue el proceso. Yo cuando estaba estudiando biología, no era mi plan irme al extranjero. En ese momento lo único que podía ver era UNAM. Y yo quería ir a UNAM, Pero después, por azares del destino, apliqué a una maestría en Delft, que es en Holanda. Ese fue mi primer intento, pero eso fue, ya había salido, ya estaba creo que haciendo mi tesis, o sea, ya había terminado la universidad. El proceso para hacer esto no es nada más decir ya lo quiero hacer, necesitas preparación y también cierto
dinero porque existen muchos trámites. Porque necesitas traducir todos tus papeles y las traducciones obviamente tienen costo. Y bueno, en ese momento también era de enviar papeles, pero ahora pues todo se hace vía internet, entonces eso no tendría costo. Pero en mi primer intento me dijeron que no. Era una maestría que estaba un poco más enfocado a ingeniería y básicamente lo que me dijeron es que no tenía los conocimientos de matemáticas que se requerían. Entonces, esa vez puede que no, es que no me van a decir que no, voy a aplicar nuevamente. Y en mi segundo intento, que para eso tuve que esperar un otro año, porque obviamente las maestrías empiezan nada más en un cierto periodo, apliqué nuevamente a esa universidad, pero esta vez apliqué a otras universidades en Holanda y en Alemania. Y resultó que en una, bueno, de hecho en dos, me ofrecieron beca. Y pues, bueno, eso fue muy gracioso en la universidad en la que acepté, porque en ese tiempo mi cuenta de internet, de correo, se bloqueó. Entonces no pude saber qué estaba pasando. Y resultó que hablaron a mi casa y me dijo, alguien me está hablando en inglés, no sé qué me están diciendo. Y ya, pues yo fui a ver, pues a contestar, y resulta que me empezaron a decir que me hablaban de Holanda, y yo, pero ¿por qué me hablan de Holanda? Y ya fue cuando me dijeron que me querían hacer una entrevista porque habían visto los papeles que habían enviado y que pues me querían ver si podía entrar a un programa especial que tenía. Y bueno, ya al final sí me quedé, pero no es nada más de que sí, ya me quedé. Ahora te tienes que ir y tienes que buscar financiamiento no solo para vivir, sino también para tomar el avión, porque eso no es barato. Entonces, bueno, o sea, sí, el hacer una maestría sí implica planearlo porque tienes que empezar a juntar el dinero, porque el dinero, al menos para mí, no es que sale de la nada. Y bueno, ya haciendo la maestría, pues ya estaba en Holanda. Hice los cursos en mi caso no fue lo más sencillo, primero porque, bueno, yo como ustedes, yo estudié biología y mi maestría fue en biología molecular y fue, a pesar de que sí llevé ciertas materias, fue como un cambio muy drástico en el enfoque. Y además de que todo era en inglés, o sea, sí podía entenderlo, pero para hablarlo y en un examen que tienes que escribir todo en inglés en cierto tiempo, pues te cuesta un poco la adaptación. Pero al final, cuando empecé ya a hacer lo que viene siendo las tesis, pues ya para eso era lo que a mí me gustaba. Entonces eso fue ya muy sencillo y cuando estás en un laboratorio, pues los jefes te conocen. Y entonces cuando iba a terminar cuando terminé la maestría, pues mi jefe se enteró que estaba buscando un doctorado. Y entonces él directamente me ofreció la posición. Y ya, pues simplemente me quedé, pues, o sea, sabía que conocía el grupo, que me gustaba el tema con el que estaba trabajando y que tenía pues potencial. Y pues ya hice ahí el doctorado, fue muy buena experiencia y obviamente después del doctorado siempre es, ¿y ahora qué? Y bueno, a mí sí me gusta mucho la investigación, sí quiero ser investigadora. Y mi idea original era ir a Francia, no tenía contemplado venir a Noruega. Pero para hacer un postdoctorado existen varias vías. Obviamente siempre estará de que tú consigas tu financiamiento, que para eso tienes que aplicar y escribir un proyecto y que alguien te lo apruebe y te dé el dinero. Eso fue lo que en un principio hice y me quería ir con un grupo que está en Francia porque trabajaban específicamente con un tema que me interesaba. Sin embargo, esto es muy competitivo porque estos financiamientos compites contra básicamente el mundo. Y a pesar de que yo estuve en un grupo bueno, en una universidad muy buena, no es lo mismo que alguien que está en Harvard o que está en una de estas universidades que hacen magia. Y pues bueno, la conclusión es que no me dieron el financiamiento. Entonces fue, bueno, ¿qué hago? Pues me tengo que regresar a México porque, o sea, como mexicano uno tiene cierto tiempo límite para estar en Europa. Si no tienes trabajo, pues te tienes que regresar. Entonces me regresé, pero con el objetivo de volver a buscar otra posición. Y como les dije, hay varias vías
la segunda vía es que el laboratorio ya tenga el dinero aprobado y que esté buscando a alguien que tenga la experiencia y que pueda hacer los experimentos. Y entonces ahí comenzó la búsqueda nuevamente. Tuve varias entrevistas y algunas pues no resultaron, otras realmente, bueno, es como buscar un trabajo, a veces sucede y a veces no sucede. Y de hecho para esta posición yo ya conocía a la persona porque mi jefe, Morten, fue postdoc en un piso, en el piso de abajo donde yo estuve trabajando antes. Pero eso no fue lo que me ayudó precisamente, porque realmente yo no fui la primera opción, yo era el segundo candidato en la lista. Pero resultó que el candidato que habían elegido, por decir, no sé cuál sería su razón, no aceptó la posición, entonces me lo ofrecieron a mí. Y así fue como llegué hasta aquí. Entonces, es un proceso, creo que cada persona que está haciendo doctorado o maestría tiene diferente camino y hay muchas vías, pero pues mi consejo es que piensen qué es lo que quieren hacer y si realmente quieren hacerlo, porque por ahorita, en mi caso, les puedo decir que estoy atrapada en Noruega gracias al coronavirus. Entonces, piensen que también hay cosas que no son tan buenas. Excelente, Danae, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia que no dudo que le servirá de mucho a los chicos de biología que se interesan por esta área de la biología que es el área molecular, biología celular y molecular. Y pues nuevamente agradecerte y hay por aquí una constancia. Voy a compartir pantalla para que la veas. No sé si la estás observando. Sí. Ay, pero tengo la que me acaba de firmar mi jefe. Aquí está. Ok. Bueno, la Universidad de Colima, la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el programa educativo de licenciado en Biología otorga el presente reconocimiento a la doctora Danae Morales Ángeles por su destacada participación en las charlas de tópicos selectos de biología con el tema biopelículas y síntesis de pared celular de Staphylococcus aureus. Firma Tecomán, Colima, México, 19 de marzo de 2021, el doctor Marco Tulio Buenrostro Nava, director de la facultad. Pues muchas gracias, en su momento te lo haremos llegar por correo electrónico y pues de mi parte no me queda más que agradecerte nuevamente que hayas aceptado el estar con nosotros el día de hoy. No sé si el doctor Marco Tulio quisiera añadir algo más. Sí, pues nada más agradecerles a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Creo que esta plática, aparte de ilustrarnos bastante con todas las cuestiones moleculares que están pues siendo apenas generadas y todo el conocimiento, también demuestra de la capacidad de nuestros egresados, ¿verdad? Y esto corrobora más que pues nuestros egresados pueden desempeñarse de manera satisfactoria en cualquier parte del mundo, independientemente de cualquier otra cosa, y parte de los conocimientos, pues digamos, específicos del área, también se requiere mucha persistencia, mucha tenacidad, como ya lo escuchamos, ¿no? De Danae. Entonces, pues muchas gracias, Danae, muchas gracias, maestro Rocío, al maestro Esteban Sánchez Llerenas, que nos estuvo apoyando también con la parte técnica, y también al maestro Edgar Luquín del Sistema Universitario de Videoconferencias, que nos brinda estas facilidades. Y pues muchas gracias a todos, ¿no? Por estar aquí presentes y por estas participaciones. Pues si no hay nada más, daríamos por terminada la transmisión y muchas gracias a todos. Hasta luego. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por participar.